Nicaragua, gente que no vende patria, buenos días. Bienvenidos a Sin Fronteras. Hoy es el último programa de noviembre de 2022, 30 de noviembre, con Byron José Baltodano y Carlos José Hurtado. Tengo dos chepes aquí y son chepas además, los dos, mano. Son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad, sin fronteras trabajar, avanzar, combatir, vencer, sin fronteras. 6 de la mañana con 34 minutos. Tengo un montón de cumpleañeros hoy. Empezamos con los que ya pasaron. El lunes cumplió año el general Denis Moncada Colindre, de la estirpe de los Colindres, que no es jugando, allá del Jícaro. Felicidades atrasadas al general Moncada, canciller de la República, uno de los hombres más leales y fieles al Frente Sandinista, a la causa del pueblo de Nicaragua, y al presidente Daniel Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo. Felicidades, un hombre sumamente capaz, el general Moncada, ¿viste? Palabras mayores. También ayer estuvo de cumpleaños el abogado, notario y tantas cosas y todas las, ¿cómo es que se decía antes? Todas las hierbas aromáticas adicionales. José Manuel Fuertes, todo el mundo lo conoce por Fuertes, nadie por José Manuel. Allá en el territorio de Huaco, secretario político departamental. Felicidades, Fuertes. Me lleva a mí como unos 20 años ya Fuerte, creo que por ahí anda. Pero bueno. Hoy está de cumpleaños mi hermana Jennifer Miriam Griggs Vivado. Ya. Llegando. Felicidades a Jenny. Y están de cumpleaños hoy también los compañeros Jorge Pérez Aguilera. ¿Jorge qué? Jorge Alberto, creo, no me acuerdo. Ya. Es contemporáneo, ya 60 y pico. Como Mauricio Rivera, que también está de cumpleaños allá en el Viejo. Ayer estuvimos con él. Mauricio Rivera. Y de la prepa. Mauricio es de la prepa. Reservista, Juventud Sandinista. Y Jorge Pérez también era de la Juventud. Pero ya hace tantísimos años de eso. Felicidades a ambos, pues. Son las 6:36. Hoy queremos hablar, quiero agradecer al compañero Asdrúbal Ibarra. Ese hombre solo nos trae tesoros, auténticos tesoros, pero no solo el tesoro documental que nos trajo el compañero Asdrúbal Ibarra, más tesoro es lo que nos contó, lo vamos a contar un día de esto. Una cosa que nos contó sobre Chinandega. Salvajada. También Asdrúbal es de una estirpe de patriotas, de décadas, de qué sé yo, ya más de un siglo eso. Y nos trajo la revista Bohemia, una revista Bohemia de 1959. La revista Bohemia es la más reconocida revista de Cuba. Se sigue publicando Bohemia. Yo me acuerdo de haberla visto, Bohemia, la traían aquí clandestina. Me acuerdo cómo circulaba la Bohemia en el movimiento estudiantil allá en los años 70. Pues bueno, uno de los primeros ejemplares de Bohemia, poco después del triunfo revolucionario en Cuba. Y trae una foto que yo no las había visto, pero ya estamos, como la revista se está deshaciendo, ¿me entendés? Entonces ya procedimos a entregarla a una imprenta para que nos la ponga empastadita y que no se siga deteriorando. Ahí se la voy a enseñar cuando esté lista.
Les voy a enseñar las fotos que ahí salen. El Che, Camilo, Fidel, por supuesto. Tesoro es eso. Muchísimas gracias al compañero Adrúbal Ibarra. Bueno, hoy queremos hablar de Pedro Altamirano. Vamos a dedicarnos a Pedro Altamirano y a Sandino, obviamente. Si te dedicas a Pedro, te dedicas a Sandino. Porque Pedro Altamirano es probablemente el revolucionario, el patriota más denostado, calumniado, estigmatizado de la historia de Nicaragua. Más que Zelaya, más que Sandino, Pedro Altamirano. Y vamos a contarles cosas de Pedro Altamirano y a tratar de ubicarlo en una perspectiva histórica, me parece a mí, en una justa dimensión. Pues hemos tomado muchísimas fuentes, hemos pasado estudiando esto durante un par de días y nos sobró. O sea, hay para hacer 2 programas sobre Pedro Altamirano. Para tratar, repito, de ubicarnos en una dimensión histórica, con equilibrio, ¿verdad? Fíjate que, y ahí, releyendo a Sandino sobre Pedro y releyendo otros materiales, me encontré un párrafo que es una maravilla del hombre, del general Sandino. Es una carta fechada en La Chispa. Fíjate que yo no ubico dónde queda La Chispa. Tal vez nuestro consejero asesor y otras hierbas aromáticas, don Octavio Ramón, nos ayuda. ¿Dónde queda La Chispa? Fechada en La Chispa el 9 de noviembre de 1932. Acababan de pasar las elecciones en Nicaragua, por supuesto, supervigilada por los yanquis. ¿Cómo? ¿Cuándo no? En esos tiempos. Y acababan de poner a Sacasa de presidente. O sea, asumía el 1 de enero. Y entonces el primer párrafo de esa carta de Sandino al general Altamirano dice esto que yo lo suscribo al 80,000%. Y yo estoy seguro que vos y yo vamos a coincidir con el hombre, con el general Sandino. Son 3 líneas. Oigan esto, menos, 2 líneas. Lo que dice el general Sandino en una carta que le manda a Pedro Altamirano. Nosotros somos quienes somos y no nos parecemos a nadie. Y no importa qué hagan o no hagan nada nuestros representantes de afuera, pero nuestra causa continuará su curso, siempre triunfante. Eso es todo. Miren qué denso que es esto. Nosotros somos quienes somos. Orgullo de ser lo que somos. O sea, eso transmuta orgullo, dignidad. Nosotros somos quienes somos. Y no nos parecemos a nadie. No nos anden comparando. Somos lo que somos y somos como somos, además. Lo que somos y como somos. ¿No? Y no nos parecemos a nadie, no nos anden comparando. Eso yo lo agrego, ¿no? Y no importa que hagan o no hagan lo que representantes de afuera, dice. Yo me acordé de la canción de Roger Osorio, ¿no? Pero nuestra causa continuará su curso siempre triunfante. Es que en esa canción Soberanía, la de Roger Osorio, allá de las comunidades de Achuapa, en esa canción él dice, pueden decir lo que quieran afuera. Entonces, no importa que hagan o que no hagan nada, nuestros representantes de afuera. Nosotros somos quienes somos y no nos parecemos a nadie. No es casualidad que así seguimos siendo, hermanos. Entonces, una de las cosas que uno más
reciente, cuando estás chavalo, incluso cuando estás niño en una familia, es que tu mamá o tu papá, o tu abuela o tu abuelo, te comparen, ¿no? Mira a tu hermano, mira, él sí estudia, él sí se viste bien, él sí hace... Te pone mano... Te infla, ya sabes qué. Cuando sos varón, ¿verdad? Y a las mujeres también, o sea, no hay, es terrible que un padre o una madre te compare a los hermanos y que los ponga, mira, este sí es bueno, digo, no. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, entonces, es lo mismo, pues. Nosotros somos lo que somos y no nos parecemos a nadie. Eso, ya te digo, trasluce dignidad, amor propio. Y por eso es que le agrego yo, no nos anden comparando, hombre. Bien, que me encontré esa frase y se las tenía que comentar. A ver, el general Altamirano es el hombre que con mayor edad se integra al Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Ya tenía más de 50 años. Hay una pequeña semblanza biográfica del general Pedro Altamirano en el sitio web del Ejército de Nicaragua. Pero fíjate que Michael Schroeder, que es un hombre que tiene una web muy buena que se llama Sandino Rebellion, pero con doble L porque es en inglés, Rebellion. Y ahí tienen muchos documentos originales, tanto de los marinos como del ejército de Sandino. Y él ahí reclama, todo está en inglés. Sí, todo está en inglés, pues. O sea, los documentos originales de Sandino no, obviamente, pues, pero digamos, los textos que él escribe, pues están en inglés, él es norteamericano. Incluso es miembro de la Academia de Historia de Nicaragua, si mal no recuerdo. Miembro de número, si mal no recuerdo. Bueno, entonces Michael Schroeder hace una crítica que yo creo que es correcta. Dice él, a mí me extraña que no haya habido una investigación exhaustiva y académica de Pedro Altamirano, porque no se sabe nada de Pedro, excepto una foto que por ahí la vamos a poner, que es de 1915, donde él aparece, está feliz, se le nota un rostro feliz. Su esposa María está con un porte de orgullo, y están 10 de sus hijos, 10. Algunos dicen que son sus hijos, otros dicen que su parte son nietos. Pero bueno, eso es 1915. Entonces después hay una referencia de un Simón Rizo que dice que Pedro Altamirano era mozo o capataz de una hacienda y que hubo un problema con un caballo, una crin que cortaron, no sé qué, y que entonces lo corrió el patrón y desde entonces se resintió. Hay otra versión que dicen que Pedro Altamirano lo que hacía era fabricar clandestinamente licor Cususa y que los marinos por eso lo perseguían. Y las autoridades pues de los lugares lo metieron preso varias veces y desde entonces se resintió. Pero hay otra versión, y es que él era un finquero acomodado y que otro, uno de Alcurnia, o sea, él estaba en la montaña, y uno de Alcurnia, entre comillas, de los conservadores, le robó todo. Y desde entonces él amparado por los gringos, y entonces desde entonces él juró vengarse. Esa es otra versión. Pero no existe nada, ninguna prueba documental ni testimonial de primera mano de qué hizo Pedro Altamirano entre su nacimiento en 1870 y 1927, cuando él se integra al ejército de Sandino. Estamos hablando que son 57 años. Y no se sabe nada. Excepto esa foto que ya les dije, por 1915. Después de eso, nada. Él nació en San Rafael del Norte, en el sector de Suni, ¿verdad? Hijo de campesino,
Trabajó de campista, peón de finca ganadera, domador de potros y marrones. Esta es la semblanza que tiene el ejército. Se casó con María de Altamirano. No se sabe cuántos hijos tuvieron. Después vamos a contar de sus hijos. No sabía leer, tampoco sabía nada de la vida militar, pero aprendió. Un hombre de 57 años y llega a ser general de división. Él, el general Estrada, eran los generales de división. Y creo que Humansor también, creo, no estoy seguro. ¿Verdad? Lo que sí conocía era, como la palma de su mano, las montañas. Las montañas. Nadie conocía mejor las montañas que Pedro Altamirano. Y él siempre andaba por la vereda. Él no andaba por los caminos habituales. Él se conocía la vereda. Y te podía salir adelante en un camino establecido. Él la cortaba por la vereda, por la abra, y te salía adelante. Nadie conocía mejor que Pedro Altamirano todas las montañas de las Segovias. Un hombre extremadamente valiente, además. Extremadamente valiente. Jamás fue derrotado por los yanquis. Él. Parte de su tropa sí, pero él en una batalla nunca fue derrotado. Y los yanquis le tenían un hambre, hermano. Y montaron montones de operaciones de inteligencia de lo que querrá. Jamás lo pudieron agarrar. Jamás. Menos vencer en el campo de guerra. La primera referencia que hay de Pedro Altamirano es de unos documentos que le ocupan a un sandinista. Se los ocupan en 1932. Y entonces ahí salen 28. Y ahí salen unos documentos donde él se firma como capitán. Capitán Pedro Altamirano. Son de 1900. O sea, en el 28 capturaron esos documentos, pero las fechas de esos documentos son entre marzo de 1927 y marzo de 1928. ¿Verdad? Y eso lo vamos a contar. Hay un relato que hace Salomón de la Selva cuando él se incorpora ya definitivamente al Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Y entonces él se supone pues que ahí es que él ya es nombrado general. Por lo menos es un relato que probablemente fue tomado de alguna conversación con Sandino. Probablemente Sandino no lo escribió así. Quiero leer algunos aspectos. Sandino nombra a Pedro Altamirano el jefe del ejército cuando él se va a México. ¿Qué clase de confianza la que tenían? ¿Ustedes creen que Sandino, siendo como era, con los valores que él tenía, con los principios que él tenía, con los objetivos que él se proponía, ustedes creen que él hubiera dejado al frente del ejército a un hombre, a un delincuente? Jamás. Era un hombre firme, decidido, disciplinado, pero no era un delincuente como te lo pintan los gringos. Y que después esa versión, esa imagen se ha trasladado de generación en generación, porque en el Pacífico toda la burguesía resentía lo que Pedro Altamirano hacía en las montañas con los conservadores que colaboraban con los yanquis. Y el general Altamirano no se andaba con cuentos. Si sabía que eras un colaborador de los yanquis, ahí te llamaba. Eso es verdad. ¿No? Pero ¿y si estás colaborando con las tropas extranjeras y estás ayudándole a matar a los campesinos? ¿Con qué misericordia puedes aplicar contra un traidor de esa naturaleza? ¿Verdad? Entonces este hombre fue general de división, lo nombraron general de división. Sandino lo nombra jefe del ejército mientras él está en las negociaciones de paz en Managua. Pedro Altamirano es el que le implora a Sandino llorando. Nunca lo vieron llorar al general Altamirano más que esa vez,
que fue tipo 18 de febrero o 17 de febrero de 1934, llorando le implora a Sandino que no venga a Managua porque lo van a matar. Tenía una lealtad a prueba de todo. El 6 de mayo de 1931 lo nombran general de división, máximo rango militar en el ejército. Sandino una vez le dijo, mira, tenés que aprender a leer y escribir. Y le puso ahí un hombre que lo enseñara. Hay varias versiones, dicen que solo aprendió a leer cancaneado y a poner su firma. Pero hay otra versión, dice que incluso aprendió a escribir a máquina, con un dedo, pero escribía a máquina. Solo imagínate, y era un hombre de 60 años cuando lo enseñan a leer y a escribir, en aquellos tiempos. Y ese hombre, como se lo dijo el general Sandino, emprendió la tarea y aprendió a leer y a escribir. Mira qué bonito. Sí, hombre. Hasta que lo matan. ¿Cómo lo matan? A traición. Cuando ya tenía 67 años. Ya no tenía la agilidad. Ya había perdido la desconfianza. Y además estaba solo. Ya vamos a contar esas cosas también. Entonces, una cosa más. Miren qué clase de audacia militar la de este hombre. Que llegó a estar, su columna, que era la columna número 1, llegó a estar en San Francisco Libre. Venían para Managua. Ese hombre que salvajada, salvajada. Bueno. Y entonces quiero, la versión que tiene Schroeder, pues es bastante, yo diría que demasiado influida por los documentos que él ha leído de los marinos yanquis. Y a mí me parece un atrevimiento tener un juicio político sobre una personalidad tan relevante como la de Pedro Altamirano a partir de lo que dicen sus enemigos. Es como la imagen que los yanquis crearon en Nicaragua de Sandino a partir de lo que decía Somoza. Que Somoza se roba el archivo. Sandino trajo parte de su archivo en el último viaje. Y se lo deja guardado con un cuñado, no me acuerdo. Con un yerno, un cuñado, no me acuerdo bien cómo es la cosa. No, yerno no puede ser, cuñado creo que era. Allá en Niquinomo. Y uno de los asesinos de Sandino, Davidson Blanco, que tenía contacto con uno que era chofer de la embajada yanqui, que sabía dónde estaba, los habían escondido en unos sacos de maíz, en medio de los sacos de maíz. Lo llevó a Davidson Blanco, ahí está, ¿ves? Y ahí incautaron ese archivo. Sobre ese archivo es que hace su libro Somoza. Pero bueno, pues, ¿verdad? Quiero contar algunas cosas, pues, algunas valoraciones. Dice Schroeder, que además Schroeder lo denomina Pedrón, y me parece también una falta de respeto. Pedrón lo apodó el enemigo. Los yanquis, los conservadores, los vendepatrias le apodaron Pedrón, porque era un hombre grande, panzón, y porque era un indio, hermano, por eso es. Por eso es. Lo apodaron Pedrón, entonces una falta de respeto. Alguien que se autodenomina historiador, llamar Pedrón al general Altamirano. Pues. Es el general Pedro Altamirano. ¿Verdad? Y repito, él no era... O sea, a ver, ¿de dónde nace el famoso corte de chaleco? Sandino lo va a contar más luego, pero se lo resumo. ¿De dónde nace? De los yanquis. Son los yanquis los que ocupan por primera vez en la guerra, en la montaña, el corte de chaleco. ¿A quién se lo hacían? A los campesinos. Entonces, cuando los sandinistas, y en particular Pedro Altamirano, encuentra a campesinos así asesinados por los yanquis, dice, ahora les vamos a aplicar la misma receta.
¿Cuál es el corte de chaleco? Cortaban, o sea, de aquí, de los hombros hacia el centro, el torso, ¡pum!, a puro machetazo. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo inventó? Los yanquis, que lo habían ocupado en Filipinas y en Haití. Y lo trajeron aquí. Y después les dieron la misma medicina. Se la da Pedro Altamirano. A Pedro Altamirano no se le escapaba un yanqui. Y le aplicaba el corte de chaleco. Eso es verdad, Sandino lo confirma. Pero recordemos, ¿sí?, quién trajo el corte de chaleco en Nicaragua y por qué lo aplicaba el general Altamirano y en general las tropas de Sandino. No era por gusto. No era por la crueldad. Él llegaba a las haciendas, allá en las montañas, ¿verdad?, donde sabían que eran colaboracionistas de los yanquis y de los cachurecos, y les decía: mira, me tenés que dar tanto, y si no me lo da, ya sabes. Sí, impuesto de guerra, claro que sí. Si es una guerra, o sea, es una fuerza en guerra, que está en guerra por sacar aquí a los marinos, y esos hacendados conservadores, cachurecos, los timbucos, estaban colaborando con los yanquis. O sea, y colaborar con los yanquis, ¿qué era? Colaborar con el asesinato de miles de campesinos, de todas las edades y de ambos sexos, hermano. Hay un general guatemalteco que lo trajeron los yanquis, lo trajo la contabularia, de apellido Escamilla. Yo tengo ahí esos documentos, pero es escalofriante leer eso. Escamilla asesinaba a quien fuera. Y mandan a Escamilla, era famoso por sus asesinatos en Guatemala, y lo nombran general aquí. Él no era ningún general, aquí lo hacen general, porque era famoso por su crueldad. Y lo mandan a Yalí y a San Rafael del Norte. No quedó ni un sandinista. Los mató a toditos. Les quemó su rancho, las cosechas, quemó a las familias completas, y se adueñaron después los somocistas de las tierras, de las propiedades. A Escamilla después lo pusieron a hacer la carretera. Pero un asesino. Entonces, ¿qué? Contra los asesinos, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a poner la otra mejilla, hermanito? Si estabas defendiendo vidas y la patria. Entonces primero hay que tener respeto por este hombre, pues que es el más leal de los soldados de Sandino, el general Pedro Altamirano. Y el propio Schroeder dice, que me cae mal leer este apelativo, pero bueno, el general Altamirano demostró una habilidad sin igual para eludir a sus perseguidores y librar una campaña de guerrilla despiadadamente efectiva. Desde el principio hasta el final de la guerra, y a pesar de los incansables esfuerzos, los marinos y los guardias nunca lo vieron. No es que nunca lo derrotaron, es que ni siquiera lo veían. Solo en foto. Nunca hubo un marino que dijera: yo vi al general Altamirano. Nunca. Ni los guardias. Mira qué clase de habilidad de hombre. De vez en cuando pellizcando la retaguardia o los flancos, pero nunca enfrentaron a toda su columna. Otro apelativo que ocupa aquí Michael Schroeder. A la columna del general Pedro Altamirano le dice banda. Se supone que es un historiador. La columna así la denominó Sandino, la columna número 1. ¿Verdad? Imagínate que matan a Sandino aquí en Managua. Al día siguiente amanece la guardia asesinando a todos los miembros de las cooperativas de Sandino en Huihuilí, Quilalí, toda esa zona, el Jícaro y demás.
Al día siguiente, arrasaron con todo. No quedó nadie vivo. Algunos lograron huir a Honduras. Algunos, como General Raudales, por ejemplo, o Colindre. Algunos lograron huir. Y algunos otros más. Pues, o sea, un puñado, a lo más 30, 35 oficiales del ejército de Sandino logran escapar con vida y se van para Honduras. Pero al resto, todos fueron asesinados. Y sobrevivieron soldados de Sandino. Eso sí sobrevivieron. Todavía los encontramos vivos nosotros con la revolución. Y recuerden aquel primer desfile del Ejército Popular Sandinista cuando van adelante. Los sobrevivientes de ese ejército. Pero era un puñado, porque todos los mataron. A Pedro Altamirano no lo pudieron matar. Él escapa con sus hombres, su familia y sus hombres. Y sigue guerreando hasta 1937. Ayer fue su aniversario del asesinato. ¿Verdad? O sea, es impresionante la habilidad de ese hombre, impresionante. O sea, un militar nato. No pasó por ninguna academia, pero un militar nato. Quiero leer esto, fíjense bien. Lo dice Schroeder, que ya te dije, que lo llama Pedrón y le dice banda, lo dice bandolero. El que tiene una banda es un bandolero. Y me repugna ver esos términos utilizados por alguien que dice que es historiador, pero bueno. Dice este hombre, Schroeder, exactamente cómo manejó Pedrón, le vuelve a decir, esta hazaña no se conoce y probablemente nunca se sabrá. Pero algunos puntos son claros. Él conocía el terreno con una intimidad extraordinaria. Inculcó una lealtad personal feroz entre sus muchos seguidores y de quienes lo apoyaban. Y fue despiadado con sus enemigos sin arriesgarse a ninguna oposición o disentimiento dentro o fuera de sus filas. Y después ahí le ponen una merecida reputación. Le ponen una... pero bueno, es que tiene algunas cosas que son buenas, pues. Y miren esto, escuchen. Lo dice Schroeder, que ya ven cómo califica a Pedro Altamirano. Le dice Pedrón, le dice bandolero, le dice que tiene una banda, le dice que es desollador, le dice chanchada. Pero fíjense bien lo que él mismo reconoce. Su uso de violencia espectacular estaba muy modelado. Y parece, ahí sí dice parece, en lo otro lo afirma, aquí dice que parece haber seguido un estricto código moral. También perdonó a muchas personas o las dejó ir con una advertencia. También era un hombre profundamente religioso que frecuentemente invocaba a Dios y en sus cartas y misivas dictadas. Para con su esposa y sus hijos era tierno y amoroso. Sus hombres, los hombres de Pedro Altamirano, de la columna 1 de Sandino, que llegaron a ser 300, en aquellos tiempos, 300 hombres bajo el mando de un hombre, eso es un montononón. Aquí en Nicaragua estamos hablando, ¿verdad? Que teníamos que, no llegamos ni al medio millón de habitantes, que es 300,000. Entonces, pongan cuidado en esto. Sus hombres nunca abusaron sexualmente de mujeres o niñas. Nunca. Lo dice que es Michael Schroeder, que es anti-Pedro Altamirano. Su lealtad a Sandino era pura. Adoraba a su jefe supremo y creía fervientemente en la causa rebelde. En el campo y en el camino no toleró absolutamente ningún consumo de alcohol. Por eso no tiene sentido eso de que era fabricante de cususa. Un fabricante de cususa y enemigo del guaro. Mentira. Pero bueno, en varios casos, oigan esto que voy a leerles. En varios casos sentenció a muerte a tenientes con un largo servicio en la columna por violar sus proscripciones contra la bebida y el abuso sexual de las mujeres. Implacable. No permitía eso. Pero era un bandolero, no sé qué.
Y esto dice, dice Schroeder. Parece haber seguido. O sea, me cae mal eso de verdad. Toda evidencia indica que el general Altamirano tenía un profundo odio hacia los marinos estadounidenses y sus aliados en Nicaragua, y un amor feroz por la causa de Sandino, que dirigió un ejército extraordinariamente disciplinado y leal. Su ejército era grande para los estándares rebeldes, por lo general de 200 a 300 hombres, como ya te lo mencionaba, y dividió ese ejército en unidades más pequeñas. O sea, el estilo guerrillero, hermano. O sea, Pedro Altamirano tenía hasta 300 hombres de Managua, se vino hasta Managua. Entonces, como era guerrilla, mira cómo lo aprendió, hacía unidades chiquitas. 5 que generalmente iban como avanzada para ver qué había, dónde había, y hasta 20, pues como es una fuerza grande para incursionar. Pero así se manejaba la columna de Pedro Altamirano. Tipo brillante, brillante. Sigo, pues. Bueno, y además, una vez que con toda la columna iba a emprender una operación, cada una de esas unidades que él dividía, le decía, vos vas a estar ahí y vas a hacer tal cosa. Él daba las orientaciones. Te vas a ese punto, qué sé yo, a ese maizal, desde el maizal me vas a hacer esto. Vos te vas a ir a aquel claro del bosque y vas a hacer esto. Repito, un hombre que se alfabetiza hasta el 30-31. No, después que regresó Sandino de México, hasta entonces. Casi siempre caminó. No andaba a caballo. Caminando. Raramente montó un caballo, nunca mantuvo perro. Esto es otra cosa que tampoco es cierta. Porque cuando él lo asesinan, ahí en Chontales, programa de Chontales, él tenía un perro que negro que se llamaba Azabache y era su adoración. Entonces, y dice este hombre que nunca tuvo perro, pero bueno, pues. Entonces también dice aquí, ubicó centinelas y espías en cada sendero o punto de acceso posible. O sea, si él acampaba en un lugar, como él conocía el terreno como nadie, siempre tenía rodeado de eso por las fuerzas de inteligencia que se llaman ahora. Una salvajada de este hombre. Un analista de la inteligencia yanqui escribió en febrero de 1930 lo siguiente. Pedrón le dice, por supuesto, él es yanqui. Ejerce más poder que cualquier jefe de los bandidos. Y Schroeder usa la misma palabra. En los caminos en el presente. Los métodos empleados por él, dice este marino gringo, probablemente se basan en la división justa del botín. Mira qué cabrón. Y el tipo de Schroeder dice, es una conjetura que de hecho es apoyada por mucha evidencia. No me fregué, que acaso le quedaban a él las cosas, si era para su ejército, para de comer a los campesinos que les apoyaban en la montaña. Es que de verdad. Pero bueno, valen los datos que él va dando. Otras cosas son las conclusiones que él extrae. Que ese es harina de otro costal. Periódicamente su columna continuaría, yo le digo columna, él le dice banda, continuaría atacando expediciones a través de los ricos distritos de café y de la minería. El saqueo y la quema de las granjas y minas, a pesar de que nunca hubo entrado en cualquier edificio o área poblada. Dicen que él se ponía así a lo largo. Mientras la gente, sus hombres cumplían la misión, él estaba a lo largo. Pero ahí solo se divisaba la silueta. Ya está el Pedrón, decían los marinos. Pues. Pero solo lo veían allá, a lo lejos. El general Altamirano hizo imposible que los marinos yanquis reunieran cualquier información de inteligencia procesable contra él. Durante años los marinos desperdiciaron los esfuerzos para adquirir esa información. Nada funcionó. Un tal Chesty Puller, después te voy a decir quién es este maldito.
una vez propuso copiar el sello y la firma de Sandino para atraer al general Altamirano a una trampa, pero tampoco funcionó. En suma, dice Schroeder, los marinos sostuvieron esfuerzos por 6 años para asegurar la información de inteligencia y todos fallaron. El general Altamirano también esencialmente entrenó a más de una docena de guerrilleros que primero sirvieron como sus aprendices en el distrito de Jinotego, Matagalpa, como Emilio Blandón, Abraham Centeno, que llegó a ser coronel, Gregory Curr, Santos Vázquez, Tránsito Sequeira y varios de sus hijos. ¿No? Y entonces dice Schroeder, su odio inflexible a la intervención de los Estados Unidos, a los marinos de Estados Unidos y en general hacia los yanquis, fue acompañado de lo que parece, dice Schroeder, haber sido un odio visceral por igual y el desprecio de los propietarios nicaragüenses ricos, lo cual es falso. El general Altamirano odiaba a los ricos que colaboraban con los yanquis, que es distinto. Es distinto. Me cae mal por eso estas cosas, pero bueno. Vamos a hacer la pausa y después regresamos con lo que Carlos Fonseca nos cuenta del general Pedro Altamirano y con lo que Sandino cuenta del general Altamirano. 7:14. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Son las 7:17, no va a dar tiempo leer todo esto, pero bueno, y vamos, ¿hasta dónde llegamos? Carlos Fonseca, en Viva Sandino, escribe sobre Pedro Altamirano. Carlos Fonseca investigó a Sandino todo lo que pudo, leyó todo lo que pudo, habló con gente, con oficiales y soldados de Sandino. Hay uno incluso lo bautiza anónimo porque le pidió encarecidamente a esa persona que no revelara su nombre y nunca se supo quién era, ¿viste? Anónimo. Por cierto, te voy a contar una cosa. En esta investigación andaba buscando todo lo de Pedro Altamirano. Me topo con una foto que publicó la prensa en el 2019. Mira qué maldito. Entonces yo veo la foto esa, jamás la había visto. ¿Y qué es esto? ¿A quién tengo que recurrir para confirmar? A Walter Castillo, que es el nieto de Sandino que más sabe de su abuelo, que además tiene un archivo descomunal de fotos, de documentos, lo que te ocurra. Entonces le mando, Walter, ¿esto es cierto? Entonces me puse en mayúscula. O sea, es que cuando uno escribe solo en mayúscula, eso es grito, ¿no? Enfático, ¿no? Falso de toda falsedad. Las fotos ponen una foto inventada. ¿Quién sabe de quién? ¿De qué personaje de la historia es? Que en 1922 estaba Sócrates Sandino bailando con Sandino. Y Sandino con zapatitos de esos, de aquellos tiempos. Bueno, todavía se usan ahora. Los puntiagudos. Bailando ahí en la calle. Y en México. Sócrates Sandino en México. Sandino donde estaba era en el lado de la Huasteca, todo Yucatán y demás. Un invento. Todo para denostar a Sandino. Otro día te voy a contar. Ahí lo tengo. Es que tantas cosas que uno va con. ¿Por qué? O sea, la relación entre Sócrates Sandino y el general Sandino. ¿Cómo era? Entonces, Carlos Fonseca estudió a Sandino. Voy a ir leyendo lo que Carlos Fonseca investigó y publicó en Viva Sandino. Para que todos los que creen en la propaganda yanqui, que es lo mismo que la propaganda somocista, que es lo mismo que la propaganda cachureca, todos los que creen en esa propaganda entiendan que eso es propaganda y ya van a saber por qué, de dónde se origina, dónde nace eso. O sea, la primera campaña masiva de desinformación que se organiza en Nicaragua, probablemente pues en Nicaragua,
No estoy claro porque pudo haber sido con Celedón antes o con Celaya. Sí. Pero bueno, de la que tenemos así un registro que soportado. Primera campaña de desinformación y de anatemización, si acaso existe la palabra, de una figura relevante del pueblo, es la que se arma contra Pedro Altamirano. Ya la van a escuchar cuál es su origen. Dice Carlos Fonseca. Los marinos describen a Pedro Altamirano portando simultáneamente pistolas Luger y 45 y hablan de columnas portando rifles y salveques llenos de municiones. Ellos mismos hacen una revelación que dice más que nada de lo mucho que los guerrilleros velaban sus armas. Ni una sola pieza automática, dicen los marinos yanquis, jamás fue capturada por los marinos. Ellos lo confiesan. ¿Cómo apreciaban sus armas los hombres de Sandino? Y al mismo tiempo ellos describen al general Altamirano y a los hombres de Sandino empleando de manera efectiva las armas automáticas que también conocían y manejaban. ¿De dónde sacaban las armas Sandino y sus hombres? De los marinos. Alguna cosa le vino de México, muy poca cosa, o que se compraban afuera. Lo que pasa es que Froilán Turcio, que era su enlace con el exterior, su vocero, un hondureño, lo traiciona y le roba un montón de reales. En serio, era director de una tal revista Ariel, La Moribunda, le decía a Sandino a esa revista. Entonces el maje, los yanquis lo convencen, se roba los reales de Sandino y lo nombran allá embajador o cónsul en París. Allá se fue y traicionó a Sandino. Y ese dinero que él tenía era para comprar armas. Todo el tipo. Como hay un personaje que anda por ahí, que ahora está chipoteando. Ese es uno de los que se robó un montón de reales en aquellos tiempos. Bueno, otro día te cuento. Dice Carlos Fonseca sobre Pedro Altamirano. Pedro Altamirano, uno de los jefes que más renombre alcanza, nacido en San Rafael del Norte. Este gran patriota ha sido objeto de una inconcebible leyenda negra. Incluso cierta demagogia que con dificultad podría llamarse pseudosandinista en los años 70 en Nicaragua, finge reconocimiento por Sandino, repitiendo en cambio los infundios del pasado contra Altamirano. Es que hubo gente que en los años 70, y esto es verdad, decía, no, si Sandino era bueno, pero lo que pasa es que andaba con ese asesino, Pedro Altamirano. Es como ahora que hay unos que dicen, no, yo soy sandinista, pero no soy danielista. Sí, pero bueno, entonces eso decían. No, Sandino era bueno, él era buena persona, pues, y luchó por sus ideales, pero es que estaba rodeado de ese hombre, de hombres como Pedro Altamirano, que eran ladrones, no sé qué. Entonces él dice, espérate, no. Dice, pseudosandinistas son estos, dice Carlos Fonseca. Fingen reconocimientos por Sandino, repitiendo en cambio los infundios del pasado contra Pedro Altamirano. Son de notarse dos referencias para definir las altas cualidades de este jefe guerrillero. Sandino lo trata con especial respeto. He tenido el honor de recibir su apreciable comunicación, o si no, tengo el honor de comunicarle. Así se dirigía Sandino a su general. Clase de respeto, siendo él el jefe máximo. En cambio, los norteamericanos declaran su gran competencia como guerrillero. ¿Por qué fue precisamente sobre Pedro Altamirano, convertido en Pedrón por las versiones propaladas por el antisandinismo, que recayó en mayor medida la propaganda enemiga? No encontramos otra explicación, dice Carlos Fonseca, que el hecho de ser este guerrillero el único que tuvo la oportunidad de ajusticiar a elementos connotados de la facción liberal vinculados a la primera de las tres farsas electorales que tienen lugar en el país para la época. El hecho que señalamos acaeció además en 1928, o sea, en la primera fase de la contienda, de modo que la circulación de los ataques a la persona de Altamirano dispusieron de un largo tiempo para extenderse. Ya les voy a contar cuál es ese origen. Entonces, después cita Carlos Fonseca a su fuente, que se llama Anónimo, o él bautiza como Anónimo. Dice que
A Altamirano los yanquis le decían la columna del olvido. Proveniente de ellos, esa columna del olvido, de las largas distancias que recorría para operar. Imagínate, si Sandino lo mandaba desde el Chipote a operar en la zona de Chontales, en aquellos tiempos, o que se vino hasta León, hasta Managua, en aquellos tiempos, que no son los de ahora, no son las carreteras que ha hecho Daniel, hermano. ¿Verdad? Dice Carlos Fonseca, un perímetro que incluye porciones de los extensos departamentos de Matagalpa, Jinotega, Celaya, así se conocía entonces, y Chontales. Era el área de operaciones de Pedro Altamirano. A la par de su dinamismo, se destaca la disciplina en su comportamiento ante Sandino. En mensajes que dirige al jefe máximo le informa que emprenderán determinada actividad, agregando, si usted no ordena otra cosa. Siempre lo decía Pedro Altamirano. Sin embargo, también Sandino le llamaba la atención. Sin embargo, alguna vez el jefe supremo le señala, en términos enérgicos, que se abstenga de sostener correspondencia con elementos extraños a la fuerza patriótica, incluso en el caso de que el enemigo dirija alguna comunicación directamente a Altamirano, recordándole Sandino que responder a tales comunicaciones es solo atribución de este cuartel general. O sea, lo que no quería Sandino es que Pedro tuviera relación directa con el enemigo. Todo tenía que pasar por él, y con toda la razón del mundo. Algunos que por aquí se disgustan cuando se aplican estos métodos, eso lo sabes. Al volverse inevitable la difusión de la versión enemiga sobre Altamirano, entonces cuando ya todo el mundo decía que él era un asesino, que él era esto, entonces vino Altamirano, vos decís que yo soy un asesino, vas a ver ahora. Entonces comenzó a usar eso para sembrar más pánico. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Como él sabía que eso se decía de él, entonces cuando se dirigía a los colaboracionistas de los yanquis, tenía presente lo que se decía de él para advertirlo. Mira, llego. Y entonces ya sabía, como se había extendido la versión de lo que él era, lo que supuestamente era, perdón. Entonces él sabía que decía, llego. Él ya sabía lo que eso significaba, parece. Él lo ponían a temblar, a orinarse el miedo. Entonces dice que dirigiendo las más enérgicas reclamaciones económicas a los capitalistas renegados, así les decía él, el general Altamirano, y lo sentencia. Como antes le digo, le dice Pedro Altamirano a uno de tantos, si no nos ayuda, cuidado con arrepentirse. Yo estoy dispuesto a hacer cumplir a sangre y fuego mis órdenes, cuando sean irrespetadas. Patria y libertad, Pedro Altamirano, jefe expedicionario. Dice, reviste interés, dice Carlos Fonseca, observar que Pedro Altamirano dispuso de su propio sello, que llevaba el siguiente texto: Pedro Altamirano, general libertador de la patria. Es lindo, ¿eh? Evidentemente que el empleo del sello no tenía otro fin que imprimir la autenticidad a los documentos de reclamación, permitiendo que los destinatarios tuvieran mayor certeza de la procedencia del documento y se aprestaran a atenderlo. O sea, ¿para qué le servía el sello? Para que supieran que él era el que lo mandaba y se atuvieran a las consecuencias si no hacían caso. O sea, Pedro Altamirano usó a su favor y a favor de la causa la leyenda negra que habían inventado los yanquis. Sigo. Rasgo particular de Pedro Altamirano es la combativa incorporación que logró de su familia en el ejército patriótico. Precisamente María Altamirano, su esposa, es mujer relevante en la resistencia. Ella dispuso de su propio campamento y se ha logrado conservar alguna de las órdenes militares que le dirigió Sandino, que le tenía mucha estimación, escribiéndole en los siguientes términos: muy distinguida doña María. Ella a la vez le dirigía notas referente a las misiones cumplidas, aunque no conocemos el texto de ninguna. En cartas de Sandino, Altamirano le manifiesta mis respetos para doña María. Se cita además la participación de los hijos de los Altamirano, Melenio y Pedro Ramón, por ejemplo, como miembros del ejército patriótico.
Asesinado Sandino y en marcha el genocidio que comienza en Huihuilí. Por cierto, Huihuilí, el nombre original se escribe con G, no con W. Huihuilí, así está escrito en uno de las entradas para cuando vas entrando a Huihuilí y Jinotega, así está escrito Huihuilí. Pero bueno. Pedro Altamirano, quien conoce como sus manos las veredas que conducen al exterior por la frontera norte, se niega rotundamente a escapar del país, manteniéndose erguido en la montaña, pese a la abrumadora soledad en que terminan los guerrilleros sobrevivientes, permaneciendo varios años desafiante hasta caer bajo fuego enemigo a finales de 1937. Mutilado el cadáver de Altamirano, se sabe que su cráneo fue exhibido sádicamente durante algún tiempo en Managua, en el despacho del Estado Mayor del Ejército Somocista. Por cierto, hay una versión que dicen, ahí lo tuvo Somoza García, ahí en su despacho, en una de las oficinas de la Guardia. Y después, como el maldito era de los más sirvientes, se lo regaló a un general yanqui, como trofeo. Pues mira cómo era el valor que le daban como enemigo a Pedro Altamirano. Vos crees que los yanquis te consideran su enemigo si vos sos un militar profesional, sos un gentil. Hombre, te consideran su enemigo cuando saben de lo que sos capaz, que los derrotás además, que no les tenés miedo. Bueno. ¿Quiénes estaban en el ejército de Sandino, los hijos, además de María Pía de Altamirano? Ay, mira, yo he leído que a María Altamirano le dicen coronela, pero también tengo como referencia una vez que le dicen generala, pero no tengo certeza, pero sí tenía rango militar. La esposa de Pedro Altamirano, María de Altamirano, que como decía Carlos Fonseca, tuvo su propio campamento, no con Pedro, con ella mandando, respondiéndole a Sandino directamente. María de Altamirano. Bueno, ¿cuántos hijos tuvo con Pedro? No se sabe. Pero ¿quiénes estaban en el ejército de Sandino? Melesio Altamirano, que iba a ser coronel, y lo asesinan junto al general Altamirano en 1937, el 29 de noviembre. Juan Ángel Altamirano, que también fue asesinado en el campamento donde estaba Pedro. Máximo Altamirano, que era guitarrista del ejército de Sandino y soldado. Victorina Altamirano, ya vamos a hablar un poquito de ella, ojalá que nos dé tiempo, que muere en combate en 1930. Encarnación Altamirano, Candelario Altamirano, Santiago Altamirano, al que le decían Chano, y Pedro Ramón Altamirano, al que le decían Pedrito. Ahora, ¿de dónde surge todo esto? Toda la leyenda negra. Se los voy a contar. Vale la pena. Van a tener que... Ténganme paciencia en la lectura de esto para que entiendan de dónde surge y cuándo surge. Surgió más o menos entre finales de 1927 y principios de 1928. Empezando la guerra. En noviembre de 1927 ocurren los combates de las Cruces, que es una confluencia de caminos ahí por Tequilalí, Jícaro, rumbo al Chipote. Ahí ocurre el primero de 5 combates que hubo entre noviembre de 1927 y enero de 1928. Después de esas batallas, tengo que citar la fuente, se me olvida. Esto lo escribe Gregorio Seltzer en Sandino General de Hombres Libres. Ahí lo pueden encontrar. Después de esas batallas, las más cruentas de las que se han librado en la lucha de Nicaragua, dice Sandino, o sea, Gregorio Seltzer toma Sandino, nos reconcentramos en el Chipote, que era el objetivo de los piratas. Pero la posición era difícil. Nos fueron cercando para evitar que nos aprovisionáramos, y el cerco se estrechaba cada vez más. No nos faltaban armas ni parques, porque en los últimos encuentros habíamos quitado al enemigo enormes cantidades de cartuchos y armas espléndidas,
nuevas y flamantes. Durante 16 días que estuvimos aislados, durante 16 días que estuvimos sitiados, diariamente nos visitaron las escuadrillas aéreas de los piratas. A las 6 de la mañana aparecía la primera escuadrilla de 4 aparatos que se dedicaban a bombardear. Por supuesto que nosotros les echábamos balas también, y varios pájaros de acero fueron heridos de muerte. Después de 4 horas de bombardeo, 9 escuadrillas sustituía a la primera y continuaba el fuego, hasta que pasadas 4 horas volvía otra, y así sucesivamente hasta que llegaba la noche. Imagínense ustedes, está sitiado Sandino y su tropa en el Chipote. Están sitiados. Tienen armas, tienen municiones, pero no tienen comida. Que lo sitian. Entonces está rodeado por todos lados y le caían los aviones. Empezaban al amanecer. Se amanecía, bueno, en estos tiempos ahorita amanece tipo 5:30. Ponerle que a las 5:30 y anochece a las 6. 3 rondas de 4 horas cada una. Ya, bombardeando, incesante sobre el campamento. Pocos daños personales nos hacía el bombardeo, porque estábamos bien protegidos, pero perdimos como 200 cabezas de ganado de la caballada de nuestro ejército y ganado vacuno para alimentarnos. La situación iba siendo grave, porque la mortandad de animales había hecho la estancia insoportable por la descomposición de los cuerpos, de los cadáveres. Los sopilotes tuvieron el espacio por varios días, y si bien nos hicieron un servicio porque llegaban a impedir la visibilidad de los aviadores, muchas veces confundimos a los aviadores con los sopilotes, a los aviones. Nuestra vida iba haciéndose más difícil por esas circunstancias y resolvimos retirarnos. Comenzamos, esta es la famosa anécdota, ya, cuando la oigan van a saber de qué voy a hablar. Comenzamos a construir peleles de zacate, que vestimos con sombreros de los que usábamos nosotros, y con ellos cubrimos los lugares más visibles del Chipote. Entre tanto, en la noche salimos del lugar. 2 días más estuvieron los aviones bombardeando aquel sitio, que ya había sido arrasado y en el que nadie quedaba, hasta que se dieron cuenta que no había enemigo. Cuando llegaron y trataron de perseguirnos, ya íbamos lejos. Les faltaba mucho para aprender de nuestro sistema. Y la lucha ha seguido, ruda, cada vez más intensa, pero el dinero yanqui compra y se interpone entre nosotros y el mundo exterior, y se ha hecho el silencio sobre nuestra lucha. Una estratagema parecida a la de los muñecos de zacate fue el origen de la noticia de la muerte de Sandino, aparecida, esto ya lo dice Gregorio Seltzer, aparecida en todo el mundo en enero de 1928. Con fines estratégicos, Sandino hizo elaborar la comedia de sus propios funerales, que fue puesta en conocimiento del comandante yanqui de Ocotal con tales visos de verosimilitud que el propio Departamento de Marina en Washington describió la muerte y funerales del bandido Sandino, echado de este mundo por las balas de los grandes aviadores. ¿Por qué lo hizo Sandino? Para tomar un sentido opuesto a lo que presumían los yanquis donde lo habían matado. O sea, Sandino finge su muerte y hasta sus funerales. Inventa toda la leyenda y hace, por la vía de los correos, hace que la versión le llegue al jefe de los yanquis en Ocotal. Y es que él se cree el cuento, porque se lo cuentan con pelos y señales, y fíjate, y lo mataron, y quedó así el cuerpo, y le hicieron un funeral, y sus soldados, y sus generales, y no sé qué, todo el cuento. Tanto se lo creyó que le mandó a decir a sus jefes de Washington, que ellos sacaron el comunicado, ya lo mandamos. Y Sandino se fue para San Rafael, agarró rumbo opuesto. Vamos, son los yanquis, ¿verdad? Sigamos. Entonces, después de abandonar el Chipote, Sandino se dirigió a San Rafael del Norte, donde fueron localizados y perseguidos de inmediato. Y ahora sigue la cita de Sandino. Dice Sandino: verdaderamente envueltos por la marinería yanqui y sus auxiliares, los renegados. La cargada era enorme. Nos perseguían varios miles de hombres, como quienes van a cazar a una fiera, y el círculo se estrechaba cada vez más.
Entre vericuetos y senderos ignorados pude al fin salir para caer en otro círculo más ancho de los yanquis, muy decididos a llevarse la cabeza del bandido. Ante tal situación hube de marchar al pueblo más cercano. Fue una táctica salvadora, porque mientras el enemigo me buscaba en la sierra con mi gente, había logrado abrirme paso y acercarme al mineral de la luz. Esa mina, pongan cuidado, aquí viene el origen de toda la campaña contra Pedro Altamirano. Esa mina es de norteamericano y pertenece en parte, y eso está documentado, al exsecretario de Estado Philander Knox, el tipo que le mandó la nota Knox a Zelaya. Él era copropietario de las minas de Ciuna, de Bonanza. Y eso está documentado, y sus abogados eran los que peleaban aquí y se les indemnizó y no sé cuánta cosa más. Sus abogados son los que venían, los que nombraron a Adolfo. Bueno, otro día te cuento eso. Sigo pues. Un insolente Philander Knox, a quien castigamos en su propiedad. Llegué allí y ordené el saqueo general de la mina. La mina fue totalmente destruida y volada con dinamita. Y el poblado de los yanquis saqueado casa a casa. Porque los yanquis, los técnicos, los gerentes, esos tenían sus propias casas, su propio poblado. Entonces, después que Sandino ordena destruir, saquear e incendiar la mina de Knox y otros yanquis, se fueron a las casas de los yanquis que estaban allí. Las saquearon también las casas de los yanquis. ¿Estamos claros? Expedí recibos por todo lo que ahí se tomó para el ejército, aunque el pueblo fue el beneficiado. Por $50,000 fueron los recibos que extendí a cargo del Tesoro de Estados Unidos, porque se trataba de demostrar que los yanquis no son capaces de dar garantías en Nicaragua. Sigo ahora con el relato de Gregorio Seltzer, eso es lo que cuenta Sandino, dice Seltzer. Fue ahí donde Sandino hizo prisionero al gerente de la mina, Mr. Marshall, al que llevó consigo a las montañas. La muerte de este hombre, no imputable al maltrato, sino al hecho de sufrir las consecuencias de un clima al cual no estaba habituado, fue explotada por los diarios como demostración de la barbarie sandinista. O sea, Sandino se iba a Marshall, y Marshall se le muere. Algunos dicen que de paludismo, de cualquier cosa, o otros dicen que de diarrea, pero el hombre se muere, pero no porque lo hayan torturado ni lo hayan asesinado, sino que se les muere. Entonces, y tienen que dejar el cuerpo, pues. Entonces, cuando la maquinaria de propaganda de los yanquis utiliza eso para decir, asesinaron a un ciudadano, a un pacífico empresario, y mire, no sé cuánto, ahí empieza. Y entonces escogen a Pedro Altamirano. Entonces dice Gregorio Seltzer, nada se decía en cambio de los famosos cortes de chaleco inventados por los norteamericanos, lo dice Gregorio Seltzer, y luego imitados por tropas al mando de Pedro Altamirano, consistentes en el corte hasta la raíz de los brazos de los sandinistas que caían heridos como castigo por llevar armas. Era aquí, corte de chaleco. Pues, ¿has visto los chalecos, no? Los chalecos que van debajo de los sacos. Bueno, parecido a eso. Nada se decía del cumbo que aplicaban los yanquis, que era el sistema de cortar el cuello de un sablazo para que fueran a hacer propaganda al bandido en otro mundo. Eso decían los jefes de los marinos. Recuerden que la mayor parte de los marinos que aquí vinieran eran asesinos, que los reclutaban ahí en las cárceles de la Florida, en las cárceles de Texas, en las cárceles de California, y los mandaban para acá como soldados, como oficiales. Lo mismo hizo Walker. Pero bueno, fíjense bien, corte chaleco inventado por los yanquis y el cumbo, que era el sablazo, para que vayan a contarle a los bandidos al otro mundo. Pero es curioso, dice Gregorio Seltzer,
que los 60 quintales de dinamita colocados por Juan Romano en la mina tuvieran la virtud de desatar la mayor campaña de denuestos e infundios sobre el héroe de la Segovia en un grado hasta entonces no conocido. Se aprovechó entonces la oportunidad para destacar que el castigo infligido a los colaboracionistas mediante el fusilamiento del doctor Juan Carlos Mendieta, de Cayetano Castellón, de Julio Prado y de otros habitantes del caserío de San Marcos no era un acto de guerra, sino un brutal asesinato, que Mr. Marshall había sido envenenado y muerto luego a machetazos, que los niños eran quemados y las mujeres violadas, que esto y que aquello, y seguía la retahíla de acusaciones sin tasa ni medida para desprestigiar ante quienes confiaban en él y en su misión. Y también le llenaban de acusaciones para que no brillara la figura de Sandino en la conferencia de La Habana, donde solo Argentina y El Salvador se levantaron para defender a Sandino y a la Nicaragua, la soberanía de Nicaragua. ¿Estamos claros? Ahí empieza. ¿Qué fue lo que pasó? A Pedro Altamirano le correspondió ejecutar, fusilar a estos tres, que eran personalidades de la época, los tres colaboracionistas de los yanquis. Dice Sandino, más tarde, años después, que si él hubiera sabido que los tenía presos, el general Altamirano, pues dice, tal vez no los hubiera fusilado, dice él, pero él los fusila porque eran gente que colaboraba con los yanquis. Y fue un castigo ejemplar. El que colabore con los yanquis se muere. Y ya está. Estamos claros, ¿verdad? Les quiero leer algunas cositas cortas de cómo valoraba Sandino a Pedro Altamirano. Carta del 2 de enero de 1930. 2 de enero de 1930. Dice Sandino: mi muy apreciado hermano, tenga usted presente, general Pedro Altamirano, de que yo lo estimo sinceramente a usted y de que usted y los que lo acompañan han estado en otras existencias conmigo. Usted, el general Pedro Antonio Urías y su muy apreciable familia reciban el cariño de su hermano que los estima, así como de que tengan un feliz 1930. 16 de marzo de 1929. Estimado amigo y compañero, he tenido el honor de recibir su apreciable comunicación fechada el 10 de este mes, 10 de marzo de 1929. Es muy grato para mí enviar a usted y a los otros compañeros mi cariñoso saludo. Le ruego saludar muy especialmente al coronel Centeno, y para su familia van mis mejores deseos para su felicidad, con mis respetos para doña María. Les doy mis felicitaciones una vez más, y siempre nuestro país espera de todos nosotros la mayor energía y abnegación hasta que lo veamos libre y soberano. Aquí va otra. Una carta que le manda Sandino a Pedro J. Cepedra, el que era su representante en México. Después ese hombre hizo zanganada. El 18 de julio de 1930. Sandino está en Nicaragua, ¿verdad? Y está herido. Porque en la batalla de Zarahuasca Sandino resulta herido, que es cuando lo cura María Castil. No importa, pues. Ahora que estoy enfermo, le dice Sandino a Cepeda, quisiera tenerlo a usted cerca para curarme pronto, porque Cepeda era médico. El general Pedro Altamirano es muy soldado mío, y cuando viene me ha rendido un informe completo de sus actividades. Entre otras cosas, me entregó un pedazo de oro fundido como de 6 a 8 libras, las que posiblemente lo enviaré a vender en Honduras para comprar un parque de pistolas. ¿Estamos claros? Dice Sandino, 20 de julio de 1930. El general Pedro Altamirano fue escogido por esta jefatura suprema para custodiar el efectivo y los elementos de guerra con que cuenta el ejército defensor de la soberanía nacional de Nicaragua por el tiempo que estuviera ausente la jefatura suprema de nuestro ejército. ¿Estamos claros? Te estoy dando todo esto para que tengas una idea de cómo calibraba Sandino al general Pedro Altamirano.
Ahora les quiero contar esto, porque es de las cosas más tristes que sufrió el general Altamirano en la guerra. Primero el informe escueto de Sandino, informe parte militar, y después la valoración, lo que cuenta Sandino de cómo fue. En el parte militar dice Sandino: el 20 de agosto, en el lugar denominado El Bálsamo, hubo un encuentro entre la familia del general Pedro Altamirano y el enemigo. El tiroteo fue corto pero sangriento. Murieron en la refriega el hijo mayor del general, cuyo nombre era Encarnación. También murieron una niña y una nuera del mismo general, así como 3 de sus hijos quedaron heridos, cuyos nombres son Victorina, Melesio y Pedro hijo. Pocos días después falleció Victorina a consecuencia de las heridas. De parte del enemigo hubo 7 bajas que quedaron en el campo, o sea, tirados en el campo. Los marinos ponen otra versión. Dicen que ellos no estuvieron muertos y que los cadáveres de los hijos de Pedro Altamirano quedaron tirados, que ellos los dejaron tirados. Pero bueno, en Maldito País, en la extraordinaria obra de José Román, Sandino cuenta otra cosa, o sea, agrega detalles. Pongan cuidado cómo fue esto. Pongan cuidado. Dice Sandino: hubo traidores de menor cuantía, como soldados que pedían permiso de ausentarse y después trataban de vender informes acerca de su jefe, como le sucedió al general Altamirano. O sea, uno de los soldados de Sandino, no está claro si de la columna del general o del ejército de Sandino, no está claro eso, deserta y le vende información a los marinos de dónde está la familia del general Altamirano. ¿Estamos claros? En eso que pasó el 20 de agosto de 1930. Como le sucedió al general Altamirano, como no lo encontraron a él, los capitanes Puller, el tipo que te decía yo que había propuesto hacerle una emboscada a Pedro Altamirano y que tampoco resultó, ese individuo. Los capitanes Puller y Lee, el tal famoso Bruce Lee, otro que muere en combate, que este es el que prometía que iba a tener la cabeza de Sandino en el 32, en el 31. Solo él sabe. Y por eso es que le pusieron al barrio aquí de Managua Campo Bruce. Por Bruce Lee. No es Bruce Lee el karateca, ¿verdad? El judoka, ¿qué? Karateca. Sí, karateca creo que era. Sino por ese asesino. Era aviador de los que bombardeaban todos los pueblos de la Segovia. Y murió en combate allá con Sandino. Y le pusieron aquí hacia ese barrio porque ahí hay un campo de aviación que era de él. Y después ese barrio ahora se llama Rigoberto López Pérez. Bueno. Oigan esto, dice: como no encontraron al general Altamirano, los capitanes Puller y Lee asesinaron a sus 2 hijos mayores y a un yerno suyo. Les preguntaron sus nombres y ellos contestaron Altamirano. Y los yanquis le preguntan: ¿de la familia de Pedrón? Preguntó Bruce Lee. No, hijo de puta, del general Altamirano. ¿Estamos claros? A los que le dicen Pedrón, sus hijos, le preguntan los yanquis: ¿cuál es su nombre? Altamirano. Y el yanqui le dice: de la familia de Pedrón. No, hijo de puta, del general Altamirano. Y entonces los ametrallan. Esa parte que les leí de Sandino es la única vez que Sandino refiere, la única vez en todos sus escritos, bueno, en los que conocemos, porque recordemos que gran parte de su archivo se quedó en la montaña y lo destruyeron. Es la única vez que Sandino reporta una mujer caída en combate, Victorina Altamirano. Además, ahí tenemos 2 cartas de ella. Una carta es, ella andaba enamorada de Francisco Mora Dávila, que era otro soldado de Sandino. Entonces se carteaban. Una de esas cartas es dirigida a su amado que estaba enfermo. Entonces le dice, bueno,
quiero que te cures, pues básicamente. Pues. Y la otra es una carta que ella le escribe al general Sandino. Perdón, una carta que le dije Sandino a ella, pero es que él no sabe en ese momento que ya Victorina ha muerto, porque ella queda herida y muere días después. Pero Sandino no sabía que ella estaba muerta y le mandé una carta el 6 de septiembre, o sea, ya más de 2 semanas después del combate. Bueno. Una cosita más, ya nos tenemos que ir, ya viene el MEFCA. En una circular del 2 de mayo de 1933 ya están las negociaciones. Ya Sandino venía por segunda vez. Sandino vino 4 veces, o sea, 3 veces y la cuarta vino a morir. Entre 1932 y 33 y 1934. También quedan entendidos, manda una circular a todos sus jefes, que en toda la región de Río Coco y sus afluentes habrá la más estricta garantía y que el general Pedro Altamirano queda nombrado mi representante general en Bocay y toda aquella región. Por lo mismo, toda orden de solicitud que llegue del general al comisariato o a la fuerza de emergencia que quedó a cargo del general Estrada deberá ser rápidamente acogida y despachada como si fuera a mí mismo. O sea, si les mandaba decir Pedro Altamirano algo, había que hacerlo. Y voy a cerrar con este párrafo, me voy a tomar unos minutos, compañeras y compañeros, me aguantan, me están oyendo por ahí, porque esto vale la pena, pues. Miren, hay un folleto que se publicó en 71, que se llama Habla Sandino. Relata una conversación que hubo entre Sandino y varios masayas, personalidades de Masaya, que lo llegaron a ver a Niquinomo, a la casa de su padre. Y ahí estaba doña América Vidaurre, otro día cuento eso. Entonces lo llegan a ver y a platicar con él. Sandino llegó con problemas estomacales, los hizo esperar, después lo recibió. Eso lo voy a contar otro día, quizás el viernes. Vamos a ver qué hay de aquí al viernes. Entonces, en esa conversación, que es con Daniel Calvo Díaz, Nicolás Arrieta y otros más allá, le preguntan a Sandino sobre Pedro Altamirano, en particular del fusilamiento de Mendieta y los otros colaboracionistas de los yanquis. Y entonces le preguntan los masayas, ¿qué nos dice, general, de la muerte del doctor Mendieta y de Pedrón? Y entonces responde Sandino. Con esto vamos a cerrar. El hermano Pedro Altamirano es un gran soldado. Lo mejor de él es su disciplina. Nunca hace nada si no es cumpliendo una orden. Sin él, ¿quién sabe qué hubiera sido de nosotros? Fue el puntal en que nos apoyamos para nuestra lucha. Al principio andábamos buscando un refugio seguro en la selva y acampábamos. Como a 50 varas, cual si la selva lo hubiese vomitado, se apareció un hombre montado en un buen caballo. Avanzó hacia donde nos encontrábamos. Nos había vigilado y al convencerse de que no éramos soldados del gobierno hondureño ni del de Nicaragua, dispuso saber qué hacíamos por esos parajes. Empezó a hacer toda clase de preguntas y me adelanté a hablar con él. A primera vista parecía un finquero, pero después tuve la impresión de que era un cuatrero. Le expliqué ampliamente el motivo de nuestra lucha y que andábamos huyendo buscando un refugio en la montaña. Todo lo escudriñaba y se mostraba desconfiado, haciendo más preguntas. Ni un momento se bajó de su caballo. Andaba bien armado y con alforjas repletas. Al fin se decidió a ayudarnos y nos dijo que se dedicaba al contrabando entre Honduras y Nicaragua. Nos prometió el mejor refugio que podía existir, el suyo propio, y hacia allí nos condujo. Era un terreno extenso y limpio, debajo de un grueso techo formado por las copas de altos árboles. Nos mostró las fuentes de agua. Durante varios días estuvo yendo y viniendo hasta que al fin se quedó con nosotros. Nos enseñó la mejor manera de matar tigres.
lo que podía cazarse por esos contornos, los remedios para las picaduras de culebras. Amo y señor de la montaña, conoce todos los vericuetos y senderos para llegar a Tegucigalpa o a la costa atlántica, sin ser visto por nadie. En fin, para ir a cualquier lugar del norte. Le asigné sus propios campamentos, pues sigue tan desconfiado como en sus tiempos de contrabandista. Hoy es un gran patriota. Vean ustedes cómo se transforman los hombres. Su disciplina es extraordinaria. Una vez mandé castigado a su campamento a Sócrates Sandino, y después de varios días volvió Sócrates pajito, sedita, domado. El doctor Juan Carlos Mendieta, se refiere al que fusiló Pedro Altamirano, era un excelente ciudadano, pero andaba por mal camino. La orden general era no permitir propaganda política en esa región, pues estábamos en contra de las elecciones, y quienes lo hiciesen era un traidor a la patria y debía morir. Supe que andaba un grupo en propaganda electoral y ordené al hermano Altamirano que cumpliera nuestra orden. A él solo le doy órdenes, y los medios para llevarla a cabo son de su cuenta. Así sea, tomarse un pueblo o hacer cualquier otra cosa. Yo no sabía que era el doctor Mendieta. Si lo hubiera sabido, tal vez hubiera limitado la orden a su captura. Eso fue lo que sucedió. Sandino asume la responsabilidad. No es que Altamirano lo mata por gusto. Primero, no es por gusto. Andaba colaborando con los sanmarinos y con los guardias. Y segundo, cumplió una orden. No fue tampoco una arbitrariedad. Él cumplió una orden. Les quiero recomendar una cosa. Hay un cuento escrito por Lisandro Chávez Alfaro. Lo publicó en su libro Monos de San Telmo. El cuento se llama Corte de Chaleco. Léanlo. Es estremecedor. Es sobre Pedro Altamirano y sobre su familia. Léanlo. Se van a quedar estupefactos. Es extraordinario. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.